Escuchémoslo. La doctora egresó en el año 2001 de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, realizó su especialización en Psiquiatría Infanto-Juvenil en el Colegio de Médicos de Rosario y además cuenta con un diplomado en Neuropsicoeducación, la diplomatura en Neurociencias y Deporte de Alta Competencia y la diplomatura en Neurociencias y Salud Mental. Esta tarde viene a compartir con nosotros esta jornada de concientización denominada Síndrome de Tourette en la infancia, detección temprana, abordaje integral y desafíos del entorno, para reflexionar, escuchar experiencias y abrir espacios de consultas al finalizar. La está acompañando también la psicóloga especialista en niños y adolescentes, Paula Olivero. Le damos un fuerte aplauso a todos. Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer el espacio que es muy importante porque es súper importante la concientización. A partir de la concientización se pueden modificar las políticas de salud pública, de inclusión, para que realmente sea verdadera. Entonces, que estemos hoy viernes, 1:30 del mediodía acá, de la tarde, todos reunidos y que haya sido este el motivo, la verdad que es algo, el aplauso se lo merecen ustedes porque se nota que quieren o están ávidos de aprender, de saber, para poder acompañar como corresponde, ¿no? Y bueno, yo estoy trabajando en Venado Tuerto, como dijo acá recién la colega, que soy psiquiatra infanto-juvenil, y a lo largo de mi trayectoria he tenido varios pacientes con síndrome de Tourette. Solo 2 de Venado Tuerto, la mayoría que he tenido, la cantidad de pacientes por ahí han surgido de localidades vecinas, en Rufino, en Arias, Alejo de Ledesma, Guatimosín, Florentino Meguino, Murpi, Firmat. Es decir, ¿por qué les cuento esto? Porque a veces no es que sea tan frecuente, pero lo importante es que existe. Entonces, a veces cuando uno va a pedir alguna política de salud, algún cambio, pero ¿cuán frecuente es? Y si no es muy frecuente, no nos dan bolilla. Y me parece que acá lo más importante es que, por más que no es súper frecuente, cuando existe, es importante saber cómo actuar y poder tenerlo en cuenta. Entonces, muy agradecida que hayan creado esta tarde, esta jornada. Bueno, yo les voy a ir contando, después vamos a tener un espacio para preguntas, así que si quieren, la idea sería que sea interactivo. Bueno, ¿qué es el síndrome de Tourette? ¿Ustedes me ven ahí o me paro? No sé si está bien ahí. El síndrome de Tourette es un desorden neurocomportamental. Quiere decir que tiene una base neurológica. Esto es súper importante porque a veces se piensa que el chico tiene los tics porque es caprichoso, porque quiere llamar la atención, porque ya se le va a pasar. Y esto tiene un componente neurobiológico muy importante, ¿no? Para que hablemos del síndrome de Tourette, los tics tienen que ser de 2 tipos. Tienen que ser tics motores, que ya vamos a ver las características que tienen que tener, y tienen que haber tics fónicos. Los tics fónicos son sonidos, palabras, emisión de frases. Entonces, para poder considerar que el síndrome de Tourette es tal, tenemos que tener estos componentes, ¿no? Otra cosa que sabemos que la intensidad es variable. Podemos tener una persona que tiene síndrome de Tourette y tiene 2 o 3 tics complejos, o ponemos a alguien que se cae de la silla de los tics que tiene. Inicia en la infancia, que eso es algo importante para el diagnóstico, es decir, uno no aparece a los 30 años con un síndrome de Tourette. Esto aparece mucho antes, generalmente es a partir de los 7 años y persiste toda la vida. Lo que pasa es que se atenúa, pero como es algo del neurodesarrollo, entonces nos acompaña durante toda la vida. ¿Y qué son los tics? Cuando hablamos de tics son movimientos involuntarios, rápidos y repetitivos. ¿Y por qué decimos esto? Porque no siempre se pueden controlar. Es como si yo les pidiera a ustedes que controlen un estornudo, ¿no? O que controlen cuando estuvieron todo el día sin ir al baño y que no aguantan más y que lo aguanten. Es decir, a veces no se puede, no se logra y el tic sale. Entonces,
el paciente, la persona con Tourette no puede reprimirlo, que es algo que a veces por ahí se pide porque se piensa que uno pudiera ejercer voluntad sobre eso que pasa, ¿no? Y como no se pueden controlar, afectan precisamente el funcionamiento diario de esa persona, porque el tic va a aparecer en la escuela, en el trabajo, en casa, en la actividad deportiva, en el tiempo libre. Entonces, va a influir, de acuerdo a la magnitud del tic, en las distintas actividades que la persona realice. Y con respecto a los tics, vamos a ver que hay tics motores. Yo les sigo contando, es una ayuda a memoria, pero para no olvidarme nada, pero hay tics motores. ¿Qué es un tic motor? Un tic motor es cuando hay un movimiento involucrado. Ese tic motor puede ser simple, complejo u organizado. ¿Qué quiere decir esto? Un tic motor simple es aquel que la persona, por ejemplo, solo mueve un grupo muscular, parpadea, levanta un hombro, es decir, es un solo grupo, uno o dos grupos musculares involucrados. Tic complejos es cuando ya la persona hace una mueca, por ahí estamos hablando y la persona frunce la nariz, levanta las cejas, mueve la cabeza. El tema es que el tic a veces se hace tan habitual que si bien le molesta a la persona, no puede dejar de hacerlo. Es como si yo estuviera hablando y hiciera esto o hiciera esto. Es decir, no... Me acuerdo de un pacientito que cuando el primer tic que le vimos era que hacía así con las manitos para arriba. Y era un movimiento, pero bueno, esos ya son tics complejos. Los tics simples a eso de los 6 años es común que se den, porque hay muchos chicos que tienen tics, una situación de estrés nos puede dar tics. El tema es que cuando ya empiezan a ser complejos, ahí ya hay que empezar a abrir el ojo o cuando son organizados, que son una sucesión de movimientos, a veces me toco la punta de los pies, me levanto, me estiro, giro, doy 3 pasos para adelante, un círculo, es decir, son como rituales que intervienen un montón de grupos musculares. Eso sería una sucesión de tics y serían organizados. Entonces, cuando esto sucede, estamos ante un cuadro que es más complejo que lo que llamamos el trastorno de tics transitorio. Cuando hablamos de tics fónicos, los tics fónicos también pueden ser simples, complejos y organizados. Por ejemplo, simple, la persona hace una carraspera, o tose, o puede silbar, o algún sonido con los dientes, con la boca, pero es un tic que aparece desde la oralidad, pero que no tiene un sentido. En cambio, cuando es complejo, por ejemplo, cuando son intersecciones, la persona está hablando y hace ¡ay! Y sigue hablando y ¡ay! Entonces, imagínense esa palabra cada vez que yo estoy hablando, se complica hasta seguir el discurso. Y organizado el tic fónico sería cuando la persona dice palabras o frases. Repite una frase intensamente o palabras. Es muy conocido el Tourette porque siempre se lo asocia a las malas palabras, ¿no? Que el paciente insulta. Pero ese es el 1% de los pacientes con Tourette. Lo que pasa que a nivel de prensa, cuando hacen una novela, una película, es como que queda hasta gracioso, le da como otra connotación con más de informalidad, pero no es lo que sucede habitualmente. Sí puede haber coprolalia, que es cuando el paciente dice palabras inadecuadas, pero no es lo más frecuente. El más frecuente son los sonidos, las interjecciones, alguna frase que por ahí escuchó de una canción y le queda como pegada, que a veces a todos nos puede pasar que te queda una canción y dando vuelta, pero acá lo dice, no puede callar ese diálogo interno porque es un tic. Estos serían los síntomas que tiene el Tourette. Con respecto a la etiología, hablamos que es un trastorno neurobiológico y hereditario. Pensemos que el primer caso de Tourette documentado data de 1825. Una marquesa que tenía un montón de tics y ¿qué hicieron? La encerraron y no la dejaban salir del palacio. Durante muchos años la enfermedad y la salud mental se asoció a demonios, a cuestiones que tenían que ver más con lo esotérico y se aislaba al paciente que tenía alguna complicación o alguna sintomatología. Recién en 1885, Gilles de la Tourette empezó a
a documentar casos que lo que tenían en común, que eso fue un paso muy grande para la época, es que eran de la misma familia, es decir, en una misma familia él veía que aparecían estas personas que tenían tics. Entonces ahí dice, uy, esto debe ser hereditario, ¿no? Pero recién en la década de 1970 en adelante se empezó a tomar como más en cuenta y empezó a estudiarse más esta patología, y esta patología es patrimonio tanto de neurología como de psiquiatría. Ambos profesionales estamos aptos.